Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. El Sur Global alza la voz una vez más sobre la insostenible situación del pueblo palestino y bajo el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. La Conferencia Ministerial de Emergencia sobre Palestina, celebrada en Bogotá por el Grupo de La Haya, podría definir nuevas estrategias diplomáticas con respaldo de redes globales como la Internacional Progresista frente a la impunidad con la cual Israel está operando en Oriente Medio. Es parte del análisis que queremos abordar el día de hoy, pero antes recordarle a través de nuestras redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, le comparto el código QR para que, si no lo ha hecho, pueda participar. Colombia lidera cumbre internacional del Grupo de La Haya contra el genocidio israelí en Gaza. ¿Cuál es la importancia de este evento a favor del pueblo palestino? Mayores medidas diplomáticas contra Israel. Respuesta del Sur Global ante el genocidio, rechazo a la inacción del derecho internacional. Es parte de las opciones, le invitamos a seguirnos, más adelante tendremos las respuestas. Vamos de inmediato al análisis, me acompaña desde la distancia Omar Hassan, analista internacional, profesor universitario desde Venezuela. Omar, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, bienvenido. Un placer, ¿cómo está usted? Muy bien, Omar. Cumbre ministerial del Grupo de La Haya que busca pues, un punto de inflexión en la respuesta internacional, sobre todo del Sur Global, a los crímenes de Israel y la impunidad también del sionismo en Oriente Medio. Para ti, ¿qué impacto tiene esta cita en Bogotá? Bueno, es interesante que estamos hablando desde América Latina sobre un genocidio que se está perpetrando en el Medio Oriente. Eso indica claramente que para ciertos casos, ciertos procesos que se dan en el Sur Global, la respuesta viene igualmente desde el Sur Global. Los países de América Latina y ciertos países de África y de Asia han tenido que tomar la iniciativa porque los países occidentales, especialmente en la Unión Europea y los Estados Unidos, no solamente están pasivos en relación a este genocidio, sino que son participantes seguros en que se dé el genocidio, que se perpetre el genocidio y defendiendo muy enfáticamente a la gente que está perpetrando el genocidio en primer lugar. Entonces, es muy positivo que la iniciativa venga del Sur Global. Es muy impresionante que venga desde el continente americano, desde América Latina, desde nuestra América. Y la cita es una iniciativa tanto del gobierno de Colombia como el gobierno de Sudáfrica. Una de las pocas cosas positivas de este terrible genocidio, de este terrible acto de barbaridad, es que se está fomentando una conciencia más fuerte de los países del Sur Global y están demostrando cómo pueden coordinar y cómo pueden dar una respuesta cuando falle el mundo occidental. Y el mundo occidental va a estar fallando mucho y mucho más en los próximos años, Sí. producto de hacerse irrelevante en el ámbito internacional. Sí, Omar, vamos a revisar este elemento porque durante su alocución el representante diplomático de Palestina en Naciones Unidas, Riyad Mansour, estaba allí, enfatizó que la cumbre ministerial del Grupo de La Haya será la vía para implementar más acciones contra los crímenes que cometen las fuerzas israelíes sobre territorios palestinos ocupados. Esto decía. Ustedes son los estandartes que están abriendo la puerta para la acción. Ustedes van a ser seguidos por otros y la historia nos ha contado que el inicio de los cambios históricos requiere un grupo de valientes que abra la puerta de forma que otros puedan seguirlos. Ustedes son los valientes acá en esta reunión que están abriendo la puerta para más acciones. Ahí teníamos el diplomático. Omar, el Grupo de La Haya, recordamos, fue creado para presionar a la comunidad internacional que detenga el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, pero en tus palabras, ¿cuál es el balance que ha tenido esta organización bajo ese propósito? Bueno, es un poquitico temprano empezar
a evaluar y a hacer juicio del grupo cuando el grupo apenas empezó entre enero y febrero de este año. Es el primer punto que es importante resaltar. Segundo, con solamente establecer esta conferencia y llegar a todas partes del mundo con un mensaje en donde ya no son los árabes que denuncian un crimen contra los árabes, sino que es el sur global que denuncia un crimen contra la humanidad, porque no es un crimen contra los palestinos, es un crimen contra toda la humanidad. Ya con eso es un logro contundente. Recuérdese que hoy en día en el ámbito internacional estamos en varios tipos de conflictos y uno de esos conflictos es el conflicto de narrativas. Y las narrativas occidentales están sufriendo severamente como nunca jamás han sufrido. Y eso es producto de iniciativas como esta. Sí. Ahora, en este contexto, yo quiero resaltar un elemento muy importante de esta conferencia, que es una carta que se lleva el ciudadano ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, suscrita por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay una parte muy particular que nos va a resumir la frustración de la comunidad internacional con este genocidio. El presidente dice: la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional se han comportado con una lentitud vergonzosa, cuando no con abierta complacencia. Estas instancias, que deberían hacer cumplir el derecho internacional y proteger a los pueblos agredidos, han sido colonizadas por los intereses de Occidente. Se han transformado en un instrumento de presión contra los débiles, pero jamás contra los poderosos. La justicia internacional hoy por hoy está secuestrada. No hay un párrafo más acertado y más preciso que describe el sistema internacional, el ámbito internacional, como lo estamos viendo a través de este genocidio, que ese párrafo en esa carta del presidente. Sí. Porque efectivamente ese es el problema. El problema es que las instituciones internacionales están secuestradas para servir los intereses de los criminales y de los delincuentes y para aplastar y masacrar a los pueblos soberanos, o los que buscan ser soberanos y lo están masacrando por ese ejercicio. Sí, justamente hablabas de este comunicado de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro condenaba justamente el sufrimiento del pueblo palestino ante uno de los mayores crímenes de la historia. Sostiene que se trata de una erradicación de identidad que a manos de élites sionistas se han vuelto en una amenaza para la humanidad. Quiero compartirlo, ya que lo mencionas, vamos a compartirlo rápidamente. Nuestro equipo de producción tiene allí el extracto de la carta. Dice: cada bomba que cae sobre un hospital palestino, sobre una escuela, sobre una vivienda, no solo asesina vidas inocentes, también destruye los cimientos de la paz mundial, hiere la legalidad internacional y atenta contra el futuro mismo del sistema de Naciones Unidas. Lamentablemente, dice, las instituciones creadas para proteger a la humanidad han claudicado. Y allí sigue esa parte que tú decías sobre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que se han comportado con esta lentitud vergonzosa, decía el presidente. Instancias que deberían hacer cumplir el derecho internacional y proteger a pueblos agredidos, pues han sido colonizadas por intereses de Occidente, transformándose en instrumentos de presión contra los débiles, jamás contra los poderosos. La justicia internacional secuestrada, decía esa carta. Omar, tú comentabas el tema de Latinoamérica y la importancia precisamente de este escenario en una zona de paz como esta, ¿no? ¿Qué dice esta cumbre, por ejemplo, de un país como Colombia, que la está acogiendo? No habla de Colombia nada más, habla de los pueblos del sur en general. Pero efectivamente, Colombia está tomando una postura extremadamente con mucha valentía, porque, bueno, ya vimos lo que le pasó a la señora Francesca, ¿verdad? Que el señor Trump la está amenazando con sanciones, con ataques y todo eso por hacer su trabajo. Igualmente Colombia es muy probable que le pasen una factura, un acto agresivo completamente ilegal e ilegítimo para amenazarla. Igualmente por su atrevimiento de coleccionar las voces del mundo que quieren expresar y denunciar este genocidio. Entonces, toda persona que está participando en esta cumbre en Colombia son gente que
están preocupadas por la humanidad, están preocupadas por el sistema internacional, tienen una conciencia y una moral, y más que todo, tienen la valentía para alzar la voz, porque el resto no lo hace. El resto más bien defiende al genocidio. Y en este caso también hay que resaltar un aspecto que frustra mucho a los propios venezolanos. Estos instrumentos internacionales que no sirven sino para condenar a los pobres, a los débiles, como indica la Carta del Presidente. Nos hacemos recordar que la comisión, la pésima y muy mal llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene tiempo exclusivo para denunciar a Venezuela, porque Venezuela tiene a criminales que son políticos en juicio y en cárcel. No presos políticos, sino todo lo contrario. Pero no tiene tiempo para denunciar lo que es el peor crimen que se está que se está cometiendo en todo el sistema. Porque es una cobardía, es una falta de moral. Y esa duplicidad es la que siempre el gobierno bolivariano está denunciando. Y allá, para eso es que van para Bogotá, para denunciar esa hipocresía igualmente. Y hay un elemento muy importante para terminar, Omar, hablando de Francesca Albanese que mencionabas, ha exigido a los países de la cumbre también que se corte en esta cumbre de emergencia todo lazo diplomático con Israel, incluso económico. ¿Cómo ves también la adopción de esa medida dentro del grupo y más allá también, más adelante con todo lo que se está planteando? Bueno, sería muy positivo que se dé. Sería importante que se dé porque tendría la doble función de primeramente denunciar esta entidad genocida, esta barbaridad, pero al mismo tiempo exponer al ámbito internacional la inmensa hipocresía y doble moral de los países occidentales. Aún países como Inglaterra que pretenden colocar presión contra sionistas y al mismo tiempo le siguen vendiendo armas para que sigan matando a los palestinos. Entonces esa hipocresía hay que hacerla global y estas acciones irían en esa dirección. El problema es que, claro, es un poquitico difícil lograrlo porque, de nuevo, los Estados Unidos están muy activos en el ámbito internacional. En los Estados Unidos nada más, de verdad, porque es el único que lo hace. Está muy activo en el ámbito internacional, presionando a todos los países para que no denuncien los crímenes. Me imagino que cuando sea el crimen de otro que no sea su aliado, entonces va a estar igualmente activo, impulsando a todo el mundo para que denuncie. Esa es la hipocresía del sistema que vivimos. Y por eso es que hay que denunciarla y buscar alternativas. Por eso es que cuando se hace una cumbre como la de los BRICS, es el objetivo de la ira y de los ataques, de la agresividad de los Estados Unidos, porque es una alternativa. Y eso es lo más peligroso para una potencia que cree que es hegemónica. Sí. En las alternativas. Muy pendientes, por supuesto, de todas estas alternativas. Omar, se entiende el análisis. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer. Omar Hassan, analista internacional, profesor universitario desde Venezuela, y las claves para entender un poco lo que ha sido esta cumbre del Grupo de la Haya en Bogotá. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado a través de nuestras redes sociales. Al final de la emisión analizamos los resultados. Por lo pronto aquí tiene el código QR para que a través de su dispositivo móvil usted pueda participar. Con esto vamos a una breve pausa, ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando del escenario en Bogotá, la cumbre ministerial de emergencia sobre Palestina que ha realizado el Grupo de la Haya. Y allí estuvo la relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, quien ha exigido a países de esta cumbre de emergencia del Grupo de la Haya cortar lazos diplomáticos con Israel. Asegura que normalizar la ocupación israelí en Gaza es una forma de apoyar el genocidio contra los palestinos. A ello insta a países miembros cortar relaciones, pero también suspender lazos comerciales con el sionismo para así debilitar el sistema económico de Israel que, según sus palabras, trabaja en función de sostener los costos de la ocupación. Como ejemplo, aplaudió el caso de Colombia que, recordamos, rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 y posteriormente suspendió las exportaciones de carbón en respuesta a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Es lo que nos comenta, por ejemplo, este portal de Swissinfo a propósito del tema. Vamos al análisis. Omar Floyd, analista internacional desde Argentina, nos acompaña con su visión sobre lo que ha sido esta reunión. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, bienvenido. Buenas, un saludo a toda la audiencia. Omar, importante reunión en torno al tema de Palestina, la Franja de Gaza y lo que Francesca Albanese, digamos que pudiese aportar en toda esta reunión. ¿Cómo ves la importancia de su presencia allí en Bogotá el día de hoy? Bueno, lo que viene planteando Francesca desde hace muchísimo tiempo es que se está dando un salto cualitativo en lo que es la política de Israel hacia la Franja de Gaza y la política de exterminio, puntualmente, contra la población palestina que, digamos, ya excede la situación de la Franja de Gaza, ¿no? Hubo un aumento de las hostilidades en toda Cisjordania, en toda la presencia, digamos, árabe y palestina que hay en Israel. Y bueno, fundamentalmente esto tiene que ver con una reorganización de la estructura represiva del Estado de Israel que pasa de privilegiar lo que es la ocupación, ¿no? Una ocupación por la cual ya está condenado y con un pedido de captura, no solo Netanyahu, sino varias figuras importantes que están llevando adelante esta limpieza étnica y este genocidio sobre Israel. Digamos, no solo, digamos, está pasando de ser una situación de ocupación, que es la que tradicionalmente se ha denunciado, de apartheid, de ocupación, de limpieza étnica, a ser, digamos, una economía que ya, digamos, está basada en el genocidio. Y el genocidio, en términos de el lenguaje jurídico internacional, no es, digamos, un término casual, sino que está perfectamente estipulado y prácticamente fue creado en función del ejemplo de lo que había sido el holocausto contra la población judía europea en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, en función de eso se establecieron criterios que son reconocibles en distintas situaciones e investigados específicamente por una comisión penal internacional que es dependiente de la ONU y cuyas decisiones son vinculantes y que, bueno, implican, digamos, ya lo que está haciendo Israel ya se asocia con esta categoría que es el genocidio, para el cual tienen que colaborar no solo actores estatales, sino no estatales, y esta es probablemente la explicación principal que tiene las sanciones que hubo en contra de Francesca Albanese por parte de que fueron comunicadas por Marco Rubio, ¿no? Un personaje que ya es bien conocido por ustedes allá en Venezuela y que tiene que ver con las sanciones unilaterales, por ejemplo, que ha puesto Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha impulsado estas sanciones unilaterales contra Venezuela y contra funcionarios venezolanos. Bueno, el mismo tipo de sanciones que restringen la movilidad y la capacidad para mover activos en ciertos contextos, digamos, es aplicada contra una funcionaria de la ONU en un hecho inédito, pero que tiene que ver también con la distancia que toma Trump con los organismos internacionales y con la intención de establecer un status quo en donde la legalidad internacional no tenga importancia y lo que marque, digamos, la dinámica de la geopolítica internacional sea la fuerza, de tal manera que
Israel, en la medida en que tiene la fuerza, no solo de la ocupación, sino de las armas nucleares que lo hacen invulnerable para otros países, desde un punto de vista estratégico, bueno, los países que tienen armas nucleares pasarían a tener impunidad, digamos, en este tipo de casos, en la medida en que desconocen los tribunales y desconocen las decisiones y las investigaciones que se toman en función de los crímenes de lesa humanidad. En función de eso, Sudáfrica y Colombia fundamentalmente, pero se han sumado muchos otros países y no necesariamente países que se ubican en el ala izquierda de la geopolítica mundial, sino países que reconocen la vigencia de la legalidad internacional en torno al genocidio y que no quieren que esta situación quede impune y se sostenga en el tiempo. Me parece que dan un paso muy importante en lo que es esta cumbre en Colombia, con la intención de, bueno, ponerle un freno y tomar medidas concretas, fundamentalmente para afectar, y esto es lo que quería decir hace un ratito, intereses no estatales asociados al genocidio. Por eso hablábamos de una economía del genocidio. ¿A qué nos referimos? A empresas que, por ejemplo, están no solo financiando, sino implicadas directamente en la demolición, por ejemplo, de las casas de los palestinos que quedan destruidas tras los bombardeos, ¿no? Hay una regulación internacional y parte de las leyes de la guerra que dicen que no se puede convertir en inhabitable un territorio que está ocupado, que fue bombardeado, ¿no? Más allá de que esté ocupado, no puede ser convertido en inhabitable, y hay empresas como Caterpillar, que es una empresa muy importante de Estados Unidos, una empresa constructora que está colaborando directamente en esa tarea. Digamos, esto habla de colaboración privada fundamental para que se lleve adelante el genocidio, y lo mismo ha involucrado a otras empresas muy importantes como Carrefour, Coca-Cola, McDonald's, que están directamente asociadas a esta economía del genocidio que se está configurando en Israel. Sí, una economía que por supuesto también ha tenido el boicot internacional, ya lo hemos hablado en nuestro multimedio Telesur. Pero quería mostrar, Omar, lo que decía la relatora Francesca Albanese, comentaba sobre la situación en Gaza, cada vez más crítica. Vamos a escuchar lo que dijo en esta conferencia. La situación en los territorios palestinos ocupados hoy es en todos los sentidos apocalíptica. En Gaza, los palestinos están soportando un sufrimiento más allá de lo imaginable. Con cada día que pasa, más y más palestinos son masacrados sin piedad. Mientras hablamos, muchas personas están perdiendo a sus seres queridos, sea por las bombas, por la inanición, por la falta de agua potable, de alimentos adecuados, golpes de calor, ausencia de medicamentos básicos. Algunos mueren simplemente por atreverse a buscar ayuda humanitaria que podría salvarles la vida. Ayuda que está organizada y controlada por sus propios verdugos, en lo que debería llamarse juegos de hambre moderno. Las cifras oficiales reportan más de 200.000 muertos o heridos. Expertos de salud estiman que el número real es aún mayor. La llamada Fundación Humanitaria para Gaza es una trampa mortal, diseñada para matar o forzar el desplazamiento de una población bombardeada y marcada para la eliminación. Ahí teníamos a Francesca Albanese durante esta conferencia, Omar, una crítica sobre la situación en Gaza, de lo que está ocurriendo, que le ha valido a ella misma sanciones, precisamente desde los Estados Unidos y desde Occidente, por esta postura que da cuenta precisamente de lo que en realidad está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo ves también la normalización que se quiere hacer desde Estados Unidos sobre sanciones, no solamente ya a figuras del ámbito político, sino también diplomático, de relatoría dentro de la Organización de Naciones Unidas? Bueno, en principio hay dos dimensiones. Por un lado, hay cierta informalidad de Trump y cierto desprecio por las normativas, los reglamentos internacionales. Inclusive ha amenazado con poner aranceles a ciertos países por discusiones específicamente políticas e inclusive de la política interna de esos países. Por ejemplo,
por el conflicto que hay entre Bolsonaro y Lula en Brasil, ¿no? Por la probable condena o inhabilitación a Bolsonaro, ¿no? Habló de poner aranceles, digamos, esto habla de un absoluto desprecio por las normas del funcionamiento del internacional. Por otro lado, cierta tendencia al declaracionismo que no necesariamente refleja, digamos, posturas coherentes, sino intento de salir del paso, en este caso de rescatar la alianza que tiene Trump con Israel, para lo cual le da un apoyo más. Pero en otra dimensión de lo que estamos hablando, particularmente en el caso de Gaza, en Israel, es de un ataque sistemático a los organismos internacionales, con el cual ahora está colaborando Estados Unidos, y no solo, digamos, ataque a los organismos internacionales en el sentido de la difamación, estamos hablando que desde el inicio del conflicto, casi 500 funcionarios, estamos hablando de enfermeros, de médicos, de asistentes, de gente que trabaja desde el punto de vista humanitario, más de 500 fueron asesinados por la ofensiva israelí, y dejó claro Israel que pretende poner como, que pone como objetivos y colaboradores de Hamas a los miembros de las organizaciones internacionales que colaboran con con evitar la hambruna en una ciudad sitiada, que es algo que está perfectamente estipulado en la legislación internacional, que participan en infinidad de conflictos con infinidad de actores, ¿no? Y nunca se los considera como una fuerza beligerante o parcial, digamos, hacia uno de los sectores en conflicto. Bueno, en este caso, Israel, que, digamos, no estamos hablando de un conflicto, estamos hablando abiertamente una masacre sobre población civil desarmada, que además a lo que le agrega es la búsqueda de matar por inanición, digamos, a la población que, como decía Francesca en su informe, ya tiene más de 200.000 víctimas entre heridos y fallecidos, y muchísimos más desplazados, ¿no? Se piensa que ya prácticamente ningún palestino ha quedado sin ser desplazado, ¿no? La región que estaba más poblada, más densamente poblada, fue prácticamente destruida en la zona del norte de Gaza. Sí. Una situación que, por supuesto, preocupa no solamente a países de Oriente Medio, sino, como vemos, también la preocupación desde una zona de paz, como ha sido Latinoamérica y los países que integran este importante bloque, pues también generar conciencia sobre lo que ocurre. Omar, se me termina el tiempo. Muchísimas gracias por tu visión, por tu lectura sobre este tema. Hasta luego, un saludo grande a todos los que escuchan El Mundo desde el Sur. Omar Floyd, analista internacional desde Argentina. Rápidamente revisamos los resultados de la encuesta que hemos publicado más temprano sobre esta Colombia que lidera Cumbre Internacional del Grupo de la Haya contra el genocidio israelí en Gaza. ¿Cuál es la importancia de este evento a favor del pueblo palestino? Bueno, ahí está, 54%. Dice mayores medidas diplomáticas contra Israel. Es la que destaca de estas opciones y que agradecemos como siempre a ustedes por participar. Y con ello nosotros finalizamos esta emisión del Mundo desde el Sur. Recordarle antes de finalizar www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos. Desde las majestuosas montañas, bajo el sol vibrante y con el espíritu inquebrantable de su gente, vea en Conexión Global las raíces del pueblo cubano. Acompaña a Jordanis Rodríguez a recorrer el oriente de Cuba para mostrar cómo, desde lo cotidiano, se forja el desarrollo social, político y humano. Cuba desde el oriente. Esta semana, solo por Telesur.